Entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Julio José Prado, ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Gisela, gracias por la entrevista. Saludo a todos quienes nos escuchan a través de su señal. ¿Existe realmente la posibilidad de una ley que pueda blindar a la producción mientras pasa el fenómeno del Niño, o únicamente se puede mitigar los efectos que causen por las pérdidas que se den cuando pase este fenómeno? Gisela, a ver, evidentemente en todo lo que podamos hacer desde el Estado se va a buscar mitigar los efectos del fenómeno del Niño, que ya se anticipa que va a ser muy fuerte. Entonces, no se trata de eliminar estos efectos, eso sería imposible, pero sí de buscar de las mejores experiencias de lo que ha sucedido en el pasado con otros fenómenos del Niño en el Ecuador, así como la experiencia que tuvimos reciente del COVID, cuáles son esas mejores prácticas locales e internacionales que nos permitan que las empresas estén un poco más listas para poder resistir esos estragos del fenómeno del Niño, ¿no? Y hay temas que le van a corresponder al lado del sector privado, y hay temas específicamente que van a tener que ver con el sector público. Lo primero y lo más importante es estar preparados, estar listos desde todo el aparataje estatal a través del COE, como de hecho nos hemos venido reuniendo desde hace varios meses, para primero entender cuándo puede venir el fenómeno del Niño, y segundo, tener una serie de instrumentos preparados en cada una de las mesas que se tiene a cargo. Por ejemplo, a mi cargo en el Ministerio de Producción tenemos a cargo la mesa número 6, que tiene que ver con las actividades productivas, ¿no? Que evidentemente van a ser muy afectadas en el caso de que tengamos un fenómeno del Niño como el que se anticipa, que va a ser bastante duro. Creo que lo que usted plantea es lo básico, lo que deberíamos hacer siempre, ¿no? El prever lo que pueda pasar y adelantarnos a las consecuencias fatales. Sin embargo, me queda la duda, porque durante estos inviernos lo único que hemos podido es simplemente tratar de hacer algo cuando ya la desgracia pasa y no tomamos precauciones antes. Es lo que nos muestran, por ejemplo, lo que pasa en Esmeraldas, lo que pasó en Alausí. A ver, en el caso de la cartera que yo presido, y sobre todo la mesa número 6, que es la mesa de producción y de productividad, lo que hacemos cuando hay un desastre natural, evidentemente no entramos nosotros primero. Entra todo lo que tiene que ver con la situación vital, ¿no es cierto? Es decir, la protección de la vida de las personas, todos los temas que tienen que ver con vivienda, con infraestructura, con la Secretaría de Riesgos en sí mismo, y después viene toda la fase en la cual nosotros hacemos reactivación de la actividad productiva que se ha perdido en esa zona. Y eso es lo que nosotros hacemos a través de intervenciones, a través de, por ejemplo, créditos blandos, trabajado a través de Ban Ecuador, créditos a los sectores productivos, etcétera, y demás coordinaciones que se pueden hacer. Evidentemente, Gisela, en los casos en los cuales hay fenómenos que no se podían prever, como algunos de los que usted ha mencionado, un desbordamiento de un río, un talud que se viene abajo, temas como estos, pues hay que actuar con la velocidad que impone una crisis y después ir mitigando esos efectos. Ahora, en el caso que estamos conversando en este momento, el fenómeno del Niño, sabemos hace varios meses que viene un fenómeno del Niño. Lo que no sabíamos era cuándo ni de qué intensidad tendrá, pero la nueva información que nos ha entregado la Secretaría de Riesgos a todos los ministros en las últimas semanas y meses, por decirlo, pues ya indican que estamos entrando dentro de poco, o estaremos dentro de poco por entrar en una etapa de prefenómeno del Niño, y que lo más probable es que en los últimos meses de este año, ya hacia el tercer trimestre y cuarto trimestre, pues ahí sí ya tendremos la mayor fuerza del fenómeno del Niño. Entonces, del lado productivo, por ejemplo, Gisela, ¿qué podemos hacer? Primero, lo que hemos venido trabajando, entender con todos los sectores productivos cuáles son los sectores y zonas que pueden ser más afectadas, cuáles son los tipos de cosechas, y ahí trabajamos directamente con el Ministerio de Agricultura, con el cual acabo de tener una reunión hace menos de una hora justamente para verificar estos temas, cuáles son los cultivos que se pueden ver más afectados. Del lado de la producción de acuacultura y pesca, que la manejamos en este ministerio, ¿dónde están las zonas que tienen más propensión a ser inundadas y qué puede suceder? Le pongo un claro ejemplo muy específico. En el caso de la pesca y del camarón, las aguas se calientan más
lo que va a suceder es que la pesca se va a alejar del territorio costero, lo cual significa que nuestros pescadores van a tener que ir aguas adentro, seguramente, y luchar contra el mar, digamos, para conseguir la misma cantidad de pesca que se conseguía antes cerca de la costa. El segundo elemento, en el caso de la acuacultura, tomando lo que sucedió en el año 88, 87, 88, en el último fenómeno del Niño grande que tuvimos, pues hubo pérdidas muy fuertes de infraestructura camaronera que ahora son 10, 20 veces más grandes de la que teníamos en esa época. Entonces, reforzar los taludes, el tener evidentemente toda la maquinaria pública y privada lista para poder reforzar las camaroneras es algo que ya se está comenzando a trabajar. ¿Y existe ya proyecciones de exactamente o bueno, por lo menos algo de cuántas pérdidas, cuánto tendremos en pérdidas económicas y de producción durante este nuevo fenómeno? No, Gisela, todavía eso no lo tenemos, son parte de lo que estamos con los sectores productivos levantando. Digamos, en el peor de los casos, en el fenómeno del Niño del año 87-88, hubo impacto de lo que se tenía en ese momento de cerca de un 20% del PIB. Esas fueron las pérdidas que se cuantificaron en ese momento. No creemos que vayamos a tener un fenómeno del Niño tan extremo como tuvimos en ese momento, y de hecho estamos mucho mejor preparados que en ese momento, pero nuestro PIB y sobre todo nuestro sector pesquero, camaronero, por ejemplo, hablando por este ministerio, sin duda que es mucho más fuerte y ahora en alguna medida más expuesto porque tiene mucha más extensión en el territorio de lo que era hace 20 o 30 años. Entonces, sí estamos hablando de un fenómeno importante. Por ejemplo, va a haber que preservar dentro de lo que ya estamos viendo en conjunto con otras carteras de Estado, vamos a tener que preservar la logística entre la costa y la sierra. Pero, por ejemplo, por ejemplo, ministro, antes de que me cambie el tema, ¿no afecta en esa proyección que se está haciendo justamente lo que podría pasar con el fenómeno del Niño que viene en agosto, me dijo, ¿no? ¿En agosto estaría llegando el fenómeno del Niño? Bueno, no, son probabilidades todavía, ¿no? O sea, pero sí comenzamos a ver que hay una probabilidad de que hacia el tercer trimestre del año ya tengamos presencia de un fenómeno del Niño, ¿no? Esas son las probabilidades que se están manejando. Ahora, ¿y no afecta a esas proyecciones que estamos haciendo en este momento justamente el haber salido de un invierno tan duro en la costa y que además el INAMI, según entiendo, pronostica que va a continuar estos eventos de lluvias constantes en algunos sectores de la costa? Gisela, lo que nos ha dicho la Secretaría de Riesgos es que lo que estamos viviendo hoy por hoy no es todavía el fenómeno del Niño. La tragedia que acaba de suceder el día de ayer en Esmeraldas y que le tiene activado al gobierno, al presidente de la República y varios ministros de Esmeraldas y nosotros recopilando información sobre lo que ha sucedido en Esmeraldas, pues no es todavía fenómeno del Niño. Así que nos va a alargar un invierno que ya ha sido extremadamente duro y sobre el cual ya tenemos que mitigar todos sus impactos desde el punto de vista. ¿Y se nos puede unir al fenómeno? Pero, claro, se puede llegar a apuntar, ¿no es cierto? Si es que se alarga este invierno. Entonces, por eso es que es muy importante tener todos los canales que podamos de anticipación para poder avanzar. Pero entonces, un elemento, Gisela, que puede ser importante que nosotros tengamos en cuenta, ¿no? Es si es que hay una serie de elementos de compras públicas y de elementos como, por ejemplo, las geomembranas, barreras, tractores, todos los tipos de cosas que se utilizan para un fenómeno como este, que tengan aranceles. Ese es un tema en el cual nosotros podemos rápidamente revisar y hacer a través del COMEX, que lo manejamos en este ministerio, una reducción arancelaria específica para este fenómeno, ¿no? Son ese tipo de herramientas las que tenemos desde el gobierno, que las estamos levantando ya en este momento con las carteras de Estado del sector público, por ejemplo, el MTOP, para que nos diga exactamente qué es lo que requiere comprar en medio de una emergencia, Secretaría de Riesgos, pero también el sector privado, porque está claro que aquí va a haber impactos públicos y privados al mismo tiempo. Ahora, ¿no? hay algo que me preocupa y quiero pasar a otro tema, pero antes de terminar lo del fenómeno del Niño, el tema es que con estos tiempos de aprobación de la Corte Constitucional, ¿va a lograr el gobierno adelantarse con los decretos de ley antes de que se geste por completo el fenómeno? A ver, hay un decreto de ley que es el primero que pasó el presidente Lasso justamente después de la muerte cruzada, que es el tema tributario. Ahí hay una reducción, ¿no es cierto?, tributaria que supera los $200 millones para poner dinero en los bolsillos de los ecuatorianos, de las familias ecuatorianas. Creemos que ese es esencial que sea aprobado rápidamente por la Asamblea porque es urgente una reforma tributaria en mucho más en línea con lo que estamos conversando. El decreto
decreto de inversiones, que ya lo comentaremos en un momento seguramente, Gisela, es también inmediato, urgente que lo siga pasando porque tenemos que traer inversiones al Ecuador, no por el fenómeno del Niño. Esto es un tema, digamos, que tiene que ver con la estructura del Estado y de atraer inversiones a la economía ecuatoriana. Pero hay otros decretos de urgencia económica que tendrán que ser evaluados por el Gabinete Económico, por nuestro presidente y también, evidentemente, por la Corte Constitucional para poderlos pasar rápidamente. Pero yo sí creo que al menos el primero, el tema relacionado con la reforma tributaria, ya al haber estado varias semanas en la Corte, pues esperamos que pronto pueda ser objeto ya de una aprobación. ¿Qué hay de los acuerdos firmados con Costa Rica, también con el de China? Usted mencionaba que no se ha metido a la Corte el acuerdo comercial firmado con China porque esperan que primero salga el trámite con Costa Rica. ¿Estos acuerdos han quedado en firme aun cuando pues se sepa que Guillermo Lasso no buscará la reelección? Es decir, con el nuevo gobierno, ¿los acuerdos podrían romperse por completo? Esta es una muy buena pregunta, Gisela, y quiero ser muy claro y tajante incluso con mi respuesta. Los acuerdos comerciales no están en riesgo, siguen el proceso que veníamos nosotros anticipando incluso antes de la muerte cruzada e incluso antes de que se defina que el presidente, digamos, no iba a la reelección. ¿Por qué? Porque hay una planificación que se hace no solo desde el Ecuador, desde ese gobierno, se hace con otros países del mundo para poder avanzar en un programa muy bien establecido. Es decir, Gisela, una vez que nosotros ya iniciamos los procesos de negociación, esto ya no se convierte en un tema de un gobierno o de un ministro, se convierte en una política de Estado a la que tenemos que honrar. Entonces, el siguiente paso después de las firmas, ¿no es cierto? Bueno, primero la negociación. Cerrada la negociación, va la firma del TLC que corresponda, en este caso Costa Rica y China, que ya están firmados, y después tienen que ir a la Corte Constitucional y después a la Asamblea Nacional. Entonces, no tenemos asamblea, pero tenemos Corte Constitucional. Y ese es el proceso en el que tenemos que entrar justamente ahora. La Corte hará su análisis, lo está haciendo en este momento dentro del tiempo adecuado para Costa Rica, y después nosotros ingresaremos también el TLC con China. Una vez que esos dos estén listos con el dictamen favorable de la Corte, esperaremos a que tengamos una nueva asamblea, un nuevo CAL, una nueva Comisión de Relaciones Internacionales hacia final de este año, y ahí sí podrán entrar estos acuerdos comerciales para revisión de la asamblea. Entonces, no hay un atraso, hay un plazo que debe irse cumpliendo y sigue avanzando. Mientras tanto, las negociaciones nosotros las mantenemos con los países con los cuales todavía tenemos abiertas negociaciones, que es Canadá, República Dominicana, Panamá y Estados Unidos. Ahora, me gustaría pasar rápidamente al tema de la ley para la atracción y el fomento de las inversiones. Como una necesidad urgente e impostergable, considera el presidente de la República la atracción de inversiones y la generación de riquezas, las cuales pues generarían empleo, dice. Y esta fue una de las principales razones o argumentos que le expuso el mandatario a la Corte Constitucional en el oficio del 31 de mayo a fin de justificar el carácter de urgente de este decreto ley para la atracción y fomento de las inversiones, que entiendo contempla el tema de las zonas francas. ¿Qué implica o qué beneficios implica las zonas francas para los ecuatorianos? Gisela, lo primero es decir que este es un decreto de carácter urgente, es decir, que ya incluso si la Asamblea lo hubiese aprobado hace más de 14 meses cuando lo mandamos, ¿no es cierto?, para que sea discutido en la Comisión de Desarrollo Económico, pues ya tuviésemos en marcha este régimen de zonas francas que en otros países está generando tres cosas importantes: más exportaciones, más inversiones y más empleo. ¿De qué medida estamos hablando, Gisela? Quiero hablar con cifras reales de lo que ha pasado en países como República Dominicana, Costa Rica o Uruguay. En esos países, para simplificar el análisis, las exportaciones que salen de las zonas francas, no del resto del país, pero solamente de las zonas francas, representan en estos tres países, República, Costa Rica y Uruguay, cerca del 35% de las exportaciones totales y alrededor de entre el 8 y el 13% del PIB dependiendo del país. Entonces, ¿qué significa eso para el Ecuador? Si logramos hacer un proceso exitoso como en estos tres países que no hay razón para que no funcionen en el Ecuador cuando se lo hace bien, pues eso significaría cerca de 6,000 a 7,000 millones de dólares, ¿no es cierto?, en los 10 años, digamos, cuando ya se logre concretar todo el proceso de zonas francas y atraer esas inversiones, pero entre 5,000 y 7,000 millones de dólares adicionales en exportaciones y un impacto en el PIB
que puede ser fácilmente entre 8.000 y 10.000 millones de dólares en ingresos, ¿no es cierto?, a las arcas fiscales. Entonces, es por eso que esta es una ley económica urgente. Beneficia el empleo, beneficia exportaciones, beneficia a los encadenamientos productivos, Gisela. Con eso me quedo, ministro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gisela. Una buena tarde. Julio José Prado, ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.